Otro tema, la confesión, lo voy a decir así rapidito. ¿La confesión es bíblica? Sí. Levítico capítulo 5, versículo 5 al 6. Levítico capítulo 5, versículo 17 al 18. Levítico capítulo 16, versículo 31 al 32. Proverbios 28, 13. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Santiago 5, 16. Solo por nombrarles algunos. Pero miren, les voy a leer un texto de la Biblia. Váyase a Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6 para comprobarle que la confesión es con el hombre, no con Dios. Dele. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. Ni modo, hermanos, es que el tiempo, ¿verdad? Ahí para que se pongan a estudiar en la casa. De todo está grabadito, mire, ahí repasan el video, ¿eh? Y lo comparte, ¿verdad? Porque es de su parroquia, entonces sí. Los hermanos separados dicen que la confesión es directa con Dios. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, y lo digo públicamente aquí ante ustedes. Si a mí un protestante viene y me muestra con la Biblia donde la confesión es con Dios, me hago protestante. Hasta el día de hoy no me lo han comprobado. ¿Por qué? Porque eso no existe. La confesión es con un hombre y se lo voy a comprobar. Hay muchos, pero nada más quiero leer este para después. Hola mis hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de esta familia del canal de Jesús no es religión. Aquí vamos con la ayuda de Dios vamos a analizar los argumentos que Rafita Díaz da sobre la confesión de pecados, ¿cierto? Él habla de Levítico, los pasajes de Levítico que tú das, Rafita. Esos pasajes de Levítico, ninguno habla de confesar pecados al sacerdote. Habla es de que el sacerdote hará sacrificio como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Ofrenda de expiación, Rafita, por el pecado cometido. Además, los sacerdotes de esa época no eran católicos, eran levitas, ¿cierto? Habla de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 habla de no encubrir su pecado, confesándolo, pero a Dios, no a humanos. Mateo capítulo 3, del 1 al 6, que tú también lo mencionaste, Mateo 3, del 1 al 6, habla es de arrepentimiento, bautismo, confesar pecados, pero no a humanos. Además, Juan, si se le confesaba, supongamos que le confesaban los pecados a Juan era un profeta, no un sacerdote católico. También hablaste de Mateo 9, 1, 8. Jesús fue el que sanó y perdonó los pecados del paralítico, no fue un sacerdote católico. Estás perdido. Juan 20, 21 al 23. Las palabras de Jesús en este pasaje bíblico fue a sus discípulos, no a los sacerdotes católicos. Aquí es donde Jesús se le aparece a sus discípulos cuando entró a puerta cerrada, y se le aparece a los discípulos y les dice que lo que le remitieres, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos, a los que les perdone la perdona. A los discípulos, Rafita. Hablaste también de Santiago 5:16. De ninguna manera habla de confesión de pecados. En el contexto del libro de Santiago, este pasaje es dirigido en especial a unos creyentes judíos que habían sido dispersados. Habla de la honestidad mutua, la apertura y la expresión de las necesidades capacitarán a los creyentes para llevar las cargas de unos y otros en la lucha espiritual. La confesión de pecados es con Dios. Leamos Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, la confesión de pecados no es bíblica. No es bíblica la confesión de pecados a sacerdotes, a seres humanos. No es bíblica. Esta confesión de pecados fue inventada por el Papa Inocencio III en el Concilio Laterano en el año 1215 después de Cristo. La Biblia nos enseña que solo a Dios se le confesarán los pecados. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. El Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, nos dice esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Rafita, esperamos que cumplas tu palabra, que te vuelvas protestante. Te lo acabo de mostrar con la Biblia, que la confesión de pecados a un sacerdote, a un humano, no es bíblica. Los sacerdotes de Levíticos eran levitas, no católicos. Entonces, mis amigos, aquí queda refutado los argumentos que Rafael Díaz nos da. No se te olvide de suscribirte a mi canal, dale la campanita, un like así bien bacano, compártelo y comenta. Dios te bendiga.